dice que preparando para grabar la reunión. Perfecto. Listo. Bien, pues continuamos con nuestro ejemplo que vamos a hacer. Estoy revisando la tabla de categorías para un estudio que es el relativo al número de personas que trabajan en la familia del entrevistado. Entonces aquí está mi tabla que voy a hacer para datos agrupados. Sí, los datos de campo ya los tenemos en el Excel, ya los ordenamos y aquí van a ser la tabla de datos para que lo tengan bien claro, datos agrupados. Les recuerdo, agrupado significa que ya voy a tener el dato, que es XY, asociado con su frecuencia, que es FI. Eso significa agrupado. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más va a tener mi tabla? Pues va a tener, para calcular la media aritmética, el producto de XY por FI, dato por frecuencia. Para calcular las desviaciones va a tener la columna que sea desviación, que se llama XY, menos X testada. X testada, acuérdense que es la media. Y luego va a tener otra que se llame desviación, que es XY menos X testada en absoluto. Aquí es menos, pero por frecuencia. ¿De acuerdo? Enseguida va a tener la columna que se llama desviación cuadrática, que sería XY menos X testada al cuadrado. ¿De acuerdo? De hecho, esta columna y esta columna son desviaciones. Les comenté que lo que se hace en estadística es tomarlas como positivas todas. Y hay dos opciones. Una, tomando valores absolutos, y la otra, tomando valores cuadráticos. ¿De acuerdo? Y la última columna sería XY menos X testada, que es la media, al cuadrado, que es esta columna anterior, empero aquí multiplicado por FI. Esa sería la tabla completita para un estudio de datos agrupados por categorías. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver por qué voy a usar categorías, no nomás porque yo digo, ¿no? Hay una razón. Aquí está mi tabla de datos ya ordenados. Aquí la van a ver a la derecha. Dice número de personas que trabajan. Lo primero que se hace en cualquier estudio, por categorías o por intervalos, es calcular el rango. El rango es la distancia que hay entre el dato más grande del estudio, dato mayor, menos el dato más pequeño, dato menor. Para este estudio están muy compactos los datos, no hay casi variabilidad. El dato más grande fue una sola familia en donde hay tres personas que trabajan. Entonces, el dato más grande es 3, ¿de acuerdo? En una sola familia en la cual trabajan 3 personas. Menos el dato menor, que son las familias en donde trabaja una persona, que fueron 4. Ahí lo pueden ver. Entonces, dato mayor que es 3 menos dato menor que es 1. 3 menos 1 me da un rango de 2 unidades. ¿Sí queda claro? Y aquí es donde se toma la decisión. Aquí sería, por lo tanto, como el rango, que es de 2, que es igual a 2, es menor que 20, ¿sí se acuerdan que dijimos que a partir de 20, después de 20, utilizaríamos intervalos? Menos de 20 utilizaría categorías. Entonces aquí queda puesta la decisión. Como rango igual a 2, lo cual es menor que 20, uso categorías. Uso categorías. En mi estudio lo voy a hacer por categorías. ¿De acuerdo? Eso lo tienen que hacer en cada uno de sus estudios, ¿eh? Determinar qué van a usar categorías en base a esta decisión. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuántas categorías va a haber aquí? Pues básicamente son 3. Las familias donde solo trabaja una persona, donde solo trabajan 2 y donde trabajan 3. Siempre el número de categorías es una unidad más que el rango. Fíjense que aquí el rango me dio de 2 y por lo tanto el número de categorías del estudio es igual a 2, que es el rango, más 1, que es igual a 3 categorías.
¿Sí queda claro esto? No hay ningún problema. Eso ya lo habíamos platicado, ¿eh? Bueno, entonces ya está definido qué tipo de estudio voy a hacer. Va a ser por categorías. Bien, pues lo que sigue ya sería empezar a cargar datos a la tabla de datos agrupados, ¿sí? Comenzamos por la categoría. Entonces, fíjense, está bien sencillo ya con los datos agrupados. De categoría 1, ¿cuántos son? Chéquenlo y ahí lo pueden ver. Son 4 datos. Entonces, categoría, bueno, las categorías serían 1, serían 2 y serían 3. Solo 3 categorías. Es un estudio muy simple. De la categoría 1, ¿cuál es la frecuencia? Ya quedamos que es de 4. Aquí lo pueden ver, se los vuelvo a sombrear. Categoría 1 son 4. ¿Sí están de acuerdo? Categoría 2, ¿cuántos son? Pues había que contar todos los que hay de aquí hasta abajo, hasta donde acaba el 2. Pero vean, aquí lo voy a sacar por complemento, más fácil. Categoría 3, solo hay un dato. Categoría 3, solo hay un dato. ¿Sí estamos de acuerdo? Y como yo sé que son en total 30 datos de mi estudio, y yo llevo 4 más 1, 5, aquí me faltarían 25 datos. ¿Sí queda claro? Eso dice para evitarme contar todos los 12 que están aquí, uno por uno. Y ya está. Ahí está mi total de datos del estudio. En su caso particular, este estudio lo van a hacer para 90 datos, pero va a ser exactamente lo mismo. Bien, ya tengo dato, ya tengo frecuencia. La siguiente columna es la frecuencia acumulada. Acuérdense cómo le hacemos. Para la primera categoría llevo 4 de acumulados. Para la siguiente categoría sería 4 más 25, llevaría 29. Y para la última categoría sería 29 más 1 y llego a 30. ¿Sí estamos de acuerdo? Puntualizando, en este estudio, el número total de datos que es n son 30 datos. 30 datos. Y el número total de categorías que es m es igual a 3. Aquí las pueden ver que la 1, la 2 y la 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Cualquier duda me pueden interrumpir, sin ningún problema. Me interrumpen y aclaramos. Siguiente columna sería la frecuencia relativa. Acuérdense que la relativa es hacer una relación, su nombre lo dice. ¿Cómo es la relación? Datos de la categoría, que son en el primer caso son 4, sobre datos totales del estudio, que son 30. 4 entre 30, esa es la relatividad. Y para que den porcentaje, multiplico por 100%. Y vean, si hago la operación 4 entre 30 y por 100, eso me da 13.33%. Entonces, la primera frecuencia sería 13.33. Voy a borrar para que no, si no, no va a acabar esto. Entonces, primero sería 13.33%. ¿Sí se entiende lo que hice? Hago la siguiente. La siguiente, ¿qué sería? Datos de la categoría son 25. Lo voy a hacer de aquí abajo, 25 datos de la categoría. Sobre datos del estudio, que son 30. Eso es lo que es relativo. Y para que me den porcentaje, multiplico por 100%. Hago operaciones 25 entre 30 y por 100. Y esto me daría 83.33%. 83.33%. Vean, el redondeo ya lo hice bien, porque en este caso me sale 83.333, sale periódica la cifra. Entonces yo solo voy a dejar a 2 dígitos, 2 decimales. Como 33 es menor que 50, este dígito se queda. ¿Sí se acuerdan del redondeo? Siempre se compara la cifra que ya no me interesa respecto a 5, 50, 500 o 5000. En este caso, si yo tomo 3 valores decimales, yo compararía 333 contra 500. Como es menor, el 3 se queda. ¿De acuerdo? Y la última categoría, ¿cómo es la relativa? Pues sería un dato
entre el total de 30 datos y por 100 para que me dé en porcentual. Y lo hago 1 entre 30 y por 100. Listo. Y eso me da 3.33, ya bien redondeado. 3.33%. Y ya estarían todas las frecuencias relativas de mi estudio. ¿De acuerdo? Paso siguiente, ¿qué va a ser? Acumular. Es idéntico que en acumuladas absolutas. Entonces yo comienzo con 13.33%. Le sumo 83.33, 13.33 más 83.33, llego a 96.66%. 96.66%. Y le sumo 3.3 y llego a 99.99%. ¿Están de acuerdo? Aquí, al final, en enteros, yo debo cerrar al 100%. Si se fijan, hay un error de redondeo. ¿De cuánto? De una centésima, lo cual es totalmente admisible. Aquí lo que se tiene que hacer es, si esto yo lo redondeo enteros, 99 es mayor que 50, mucho mayor. Entonces este 9 se va a 0 y el redondeo sería a 100%. ¿Sí están de acuerdo? Se vale llegar a un error de redondeo aquí que máximo puede ser de 100.5. Ese es válido porque al redondear, como está en 0.5 cerrado, el 0, que es par, se queda. O mínimo 99.5%. Aquí, como estoy en 5, este 9 crece al siguiente par. O sea, se iría a 0 y 99 se va a 100. Entonces, el error máximo es entre 99.5 y 105. Si llegan a 99.4 está mal, porque 99.4 en enteros es 99%. ¿Sí está claro? Pero es muy difícil que se equivoquen tanto, ¿eh? Redondeando bien, es muy difícil. Ahora, ¿dónde sí pueden tener error? Si aquí en sus frecuencias las dejan a enteros, o sea que no dejen dos lugares decimales, es muy seguro, muy probable que no cierre al 100, ¿eh? Y ahí sí van a cerrar o a 99 o a 101. Por eso, para que no tengan problemas, hay que dejar mínimo un decimal. 1 o 2. ¿De acuerdo? Y ya está. Eso sería mi tabla. Con esta tabla que tengo yo aquí, yo ya puedo hacer gráficas. Gráficas que serían que la acumulada, la de barras y la de poligonal. Sí, esta sería la gráfica, la tabla para gráficas. A ver si lo cierro. Ok, ahí estaría. Bien, hago aquí un paréntesis. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? No, ¿Bien? profe. ¿No? ¿No vamos rápido? ¿Vamos bien? Ok. Perfecto. Entonces ya estaría la primera parte. Ahora, yo le recomiendo en el examen o en la tarea que ya que empezamos la tabla, agotemos la tabla y luego ya al final hacemos las gráficas con más calma. Porque si nos vamos a hacer ahorita las gráficas, como que se pierde el foco de lo que estamos haciendo. Pero bueno, es una recomendación, ¿eh? Ahorita lo que podemos hacer sería ya las gráficas y luego continuar con la tabla. Pero a mí me gusta mejor acabar la tabla y al final ya hago mis gráficas con más detenimiento. Entonces vamos a hacer la tabla, perdón. Continúo con mi tabla. Aquí están ya las columnas que las puse para que las tuvieran todo mundo a la vista. Híjole, qué horror, quedó bien feo esto. Siguiente columna es para calcular la media aritmética, que es dato por frecuencia. Acuérdense que la media aritmética es la sumatoria de la primera categoría a la última categoría, que es la M. En ese caso, la M es la tercera. ¿Qué voy a sumar? El producto de dato XY
por frecuencia FI, el producto, suma del producto. Y ya que tenga toda la suma, lo voy a dividir entre el total de datos que es N. ¿Están de acuerdo? Pues lo hacemos. Dato XY es 1, por frecuencia FI que es 4. 1 por 4 me genera 4. Dato XY es 2 por 25 que es frecuencia me da 50. Y el que sigue, dato XY que es 3 por frecuencia de 1 me da 3. ¿Sí están de acuerdo? De tal manera que la suma de esta columna va a ser el numerador de esta fórmula. ¿Sí lo ven? Entonces hago la suma, está bien fácil. 54 más 3, la suma da 57. ¿Sí estamos? Esa sería la sumatoria de XY por FI. En el mundo real, ese 57, ¿qué significa? ¿Quién me dice de favor? 57, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿No? Pues 57 sería, en esas 30 familias que entrevistamos, en esas 30, trabajan 57 personas. Eso es lo que me está diciendo. Que en total trabajan 57 personas en esas 30 familias entrevistadas. Bueno, entonces ya puedo sacar el promedio. El promedio, vean, sería igual a la sumatoria de todos los datos del estudio, que son 57, entre el total de datos, que son 30. Y si hago la operación con mi calculadora, 57 entre 30, me da 1.9. Ese es el promedio aritmético. Ahora bien, como yo mis datos del estudio todos están en enteros, ¿sí están de acuerdo que sería lógico decir que en una familia trabajan 1.9? Eso no tiene lógica. Entonces yo lo redondeo enteros. Como 9 es mayor que 5, el 1 crece a 2. Entonces el promedio de personas que trabajan en cada familia son 2 personas. Y esa sería la media aritmética del estudio. ¿Sí está claro? Y ya estamos. Ese es el primer promedio. Acuérdense que comentamos que un promedio es un valor típico o representativo de un conjunto de datos. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que el valor típico representativo es que 2 personas trabajen. Y además eso se confirma. Si veo los datos, vean, aquí están los datos del estudio. Lo voy a poner más chiquito, aunque se vea más chiquitito, más para que salga la tabla completa. Vean cómo la mayoría son 2, son puros 2, excepto por 4 unos al principio y un 3 al final. Entonces el promedio, pues aquí se veía que es 2. ¿Está claro? Y listo. Ese sería ya mi primer promedio. Vamos al segundo promedio. El segundo promedio, esa sería la media aritmética. Voy a ponerle aquí media aritmética. ¿De acuerdo? El segundo promedio es la moda. La moda, se recuerdan que quedamos que es el dato que más se repite en un estudio. Entonces, cuando yo tengo categorías, la moda es muy sencillo. Simplemente me voy a mi tabla en la columna de frecuencias. ¿De acuerdo? Columna de frecuencias. Y me fijo dónde está la máxima frecuencia, que aquí es, se lo voy a poner con amarillo, la máxima frecuencia es para la segunda categoría. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Que la moda, que la máxima frecuencia de 25, corresponde a la categoría de 2 personas trabajando. Y ya, eso es todo. Simplemente la moda, X con este simbolito, va a ser igual a 2 personas que trabajan. Vamos a ponerlo así para que se entienda, que trabajan. Y si se fijan, es coincidente con la media. En los estudios de categorías casi siempre son coincidentes. En los que van a hacer, casi estoy seguro de que son coincidentes. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta?
Yo tengo una duda, profesor. Con mucho gusto. En mi caso, por ejemplo, me sale que en dos frecuencias se repite la misma cantidad de números. En ese caso se supone que es una bimoda. Exactamente, es buena pregunta, muy buena. En ese supuesto sería un estudio bimodal y la moda se desecha, porque el promedio debe ser único y representativo. Y no podríamos decir, por ejemplo, que aquí el promedio sería o que una persona o que dos trabajen. Eso no tiene sentido. Entonces, en ese supuesto que dices tú que si te sale así, le ponen mala anotación. Se tienen dos modas o es una distribución bimodal, por lo tanto, la moda no es un promedio utilizable o que sea confiable. ¿Y se acabó? Así sería. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Perfecto. Y la última, la tercera y última medida de centralización es la mediana. La mediana quedamos que se define como el dato que se encuentra al centro del grupo de datos ordenados, al centro. Entonces, lo primero que hago es calcular el dato central. DC es dato central, que va a ser igual al dato al 50%, que sería el 0.5 por el total de datos. Si alguien se pregunta qué es este punto 5, es el 50% de los datos. Entonces, si son 30, el central va a ser 15, a la mitad exactamente. Entonces, ¿cómo se calcula? Como 0.5 por 30 es el dato 15avo. ¿Estamos de acuerdo? 15avo. Ojo, luego en los exámenes o en las tareas me ponen que la mediana es 15 y eso es una total mentira. No puede haber 15 personas que trabajen. La mediana es el dato quinceavo del conjunto de datos ordenados, ¿sí? Que si yo lo veo acá en mi tabla de datos ordenados, yo tengo que ver el quinceavo, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Este que está aquí, que quedó aquí, es el dato quinceavo. Y si se fijan, corresponde a dos personas que trabajan, ¿sí? Entonces es lo que hace la mediana, buscar el dato central. Bueno, ahora, ¿cómo lo busco yo aquí en mi tabla? Pues es muy sencillo. Yo con el dato quinceavo, que ya dije que es el que voy a buscar, me voy a la columna de frecuencias acumuladas, se lo pongo con amarillito. Y yo digo, en la primera categoría, que es una persona que trabaja, yo agrupo del dato 1 al dato 4 en acumuladas. En la segunda, yo agrupo del dato 5 al dato 29. ¿Sí están de acuerdo? Como yo estoy buscando el quinceavo está en la segunda categoría. Está después del 5 y antes del 29. Por lo tanto, yo ya deduzco, me doy cuenta que la mediana corresponde a la categoría de dos personas trabajando. Entonces ya en base a esta búsqueda que hice en mi tabla, yo ya concluyo que la mediana, la X con este símbolo, que es la mediana, va a ser igual a la categoría que está aquí en rojo, se los puse, de dos personas que trabajan. Y ya. Si se fijan en ese estudio, todos los promedios salen iguales. La media, moda y mediana es de dos personas trabajando. Y eso sería todo. Estos serían mis tres promedios. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración? Nada, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Entonces ya terminamos mis promedios. Ahora voy a calcular, y una vez para acabar la tabla, las desviaciones, ¿sí? Desviaciones. Y son dos formulitas.
que ya vimos en clases pasadas, desviaciones. ¿Cuáles son las fórmulas? La primera es la desviación media, que se define como la sumatoria de la primera a la enésima categoría. En este caso me vale 3, ya se los dije aquí. Aquí está en la tablita a la izquierda. ¿Qué voy a sumar? El producto de desviaciones, que es xy menos x testada, esa es desviación, multiplicado por las frecuencias. Eso es lo que voy a sumar. Y ya que haga toda esta sumatoria, entonces yo saco el promedio dividiendo entre n. ¿De acuerdo? Y para hacer estos cálculos ya está mi tabla preparada. La primera columna que está aquí, que es xy menos x testada, esta, me calcularía lo que es la desviación de cada dato respecto al valor central. Acotación, anotación. Siempre el valor central, ya por costumbre, vamos a usar la media aritmética. Aquí los test son de 2, pero en los estudios de intervalos van a ser diferentes, ¿eh? Entonces, el que van a usar de la media, moda y mediana, van a usar la media. Aquí no hay problema porque los test son de 2, no tiene situación, ¿verdad? Entonces lo hacemos. ¿Cómo se calcula la desviación? Dato XY, que vale 1 para la primera categoría, menos promedio, que vale 2, la media aritmética. 1 menos 2 quedaría menos 1. ¿Por qué negativo? Porque en el caso de los que uno trabajan, el número de trabajadores es inferior a la media, por eso da negativo. Pero quedamos que para poder promediar, yo esto lo tomo en valor absoluto y 1 menos 2 dejaría 1 positivo. ¿Sí está claro? El que sigue lo hago de manera análoga. ¿Cuál es el dato? 2 menos el promedio, 2, la desviación de esta categoría es 0. ¿Sí están de acuerdo? Y la última, ¿cuál es el dato o categoría? 3 menos promedio 2, la desviación ahora vale de 1. Que me da 1 positivo, ¿de acuerdo? Como quiera yo tomaría el valor absoluto. Y ya, o sea, si fijan, está muy rápido, son pocas categorías. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿requiero yo la suma de esta columna? ¿Quién me responde? ¿Se requeriría sacar la suma de esa columna? ¿Sí o no? Alguien que me diga. No, profesor, porque No. apenas faltaría multiplicarlo por sus frecuencias. Perfecto, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Es correcto lo que dice el compañero. No se requiere porque falta. La fórmula me dice a la suma del producto de desviación por frecuencia. Y aquí no está el producto. Entonces ya nos faltaría ahora multiplicar. Frecuencia del primer intervalo, categoría, en este caso 4 por 1 sería 4. Siguiente, frecuencia de la segunda categoría es 25 por 0 es 0. Y el último, frecuencia 1 por desviación 1 da 1. ¿Sí lo ven? Ahora sí, en esta sí requiero la sumatoria. Aquí me aviento yo a la sumatoria, que sería 4 más 1 da 5. ¿Sí están de acuerdo? Y ya está. ¿Qué es ese 5? Esa sería la suma de todas las personas que trabajan, más bien de todas las familias en donde se desvían respecto al valor central. O sea, esos 5 son, vean para que lo tengan bien claro, esos 5 son la diferencia entre 1 y 2, que es el promedio, y 3 y 1, que es el promedio de 2. Más bien, entre 1 y 2, que es el promedio, y 3 y 2. Eso es lo que me está diciendo ese 5. La desviación de datos respecto al valor central, que es de 2. Bien, y a mí no me interesa esa desviación total, lo que quiero es un promedio. Entonces el promedio sería el valor de 5 sobre el valor de 30. El numerador, esta parte de aquí, de la fórmula, es
esta sumatoria que está aquí, ese 5. Y n pues vale 30. Y si yo hago mi operación 5 entre 30, mi desviación media da de 0.17. Si se fijan, es pequeñísima la desviación, 0.17. No llega ni a una unidad. ¿Por qué razón? Porque los datos están muy centralizados y hay muy poca desviación. Es lo que me está diciendo. ¿De acuerdo? Y listo. Así se calcula la desviación media. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Nada, ok. Y finalmente vamos a calcular la desviación estándar, que es una fórmula muy parecida. Acuérdense que el estándar lo que hace, en lugar de tomar absolutos, eleva las desviaciones al cuadrado. Entonces, ¿cómo queda la fórmula? Es la sumatoria de la primera categoría a la enésima categoría. Acuérdense, aquí se hacen hasta el número de categorías porque ya están agrupados. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a sumar? El producto de desviación de dato de cada dato, que es xy menos x estada, al cuadrado por la frecuencia. Ahí está el producto de desviaciones cuadráticas por frecuencia. Y ya que tenga toda esa sumatoria, la voy a dividir para sacar promedio entre el número total de datos, entre n. Ahora, pero aquí están de acuerdo que al elevar a cuadrados se genera una distorsión, ¿sí? Porque un número al cuadrado, si es, por ejemplo, el 5, si lo elevo al cuadrado, eso me da 25. Vean cómo crece, de 5 se va hasta 25. Si es el 0.1 y lo elevo al cuadrado, 0.1 al cuadrado me da una centésima. Vean cómo decrece. Y en el único caso donde no hay distorsión es, si tengo 1, lo elevo al cuadrado, me sigue dando 1. O si tengo 0, lo elevo al cuadrado, me sigue dando 0. ¿Qué se concluye? Que cuando las desviaciones de los datos son muy cercanas a 0 o 1, la distorsión por cuadrático va a ser mínima. No así cuando son números grandes o números muy pequeños. Entonces, toda esta explicación es para que la fórmula, para tratar de corregir esto, por ejemplo, que el 5 se vaya a 25, le saca una raíz cuadrada a toda la operación que está aquí adentro. ¿De acuerdo? Y esa es la formulita. Eso es en todo el mundo. Entonces vamos a hacer el cálculo en la tabla. En la columna que está aquí, que se las voy a poner aquí con rojo, esta que está aquí, ya tengo las desviaciones. Esa que le puse la flecha roja, ya están las desviaciones de los datos. Y entonces le elevo al cuadrado, porque aquí está facilísimo. Desviación de 1, 1. Le elevo al cuadrado, me queda 1. Esta fue la que elevé. Desviación de 0, aquí está. Le elevo al cuadrado, me queda 0. Si se fijan, no distorsiona nada. Y la última, desviación de 1, que es esta. La elevo al cuadrado, pues me genera 1. 1 por 1 es 1. Y ahora lo que había que multiplicar en la última columna es desviación por frecuencia. Si se fijan, las desviaciones absolutas y las cuadráticas me quedaron iguales. Véanlas, por favor, se los pongo en verde. Esta, igual que esta. Este, 0, igual que este. ¿Por qué razón? Por lo que ya les expliqué acá. ¿De acuerdo? Para el caso de intervalos no va a ser eso, ¿eh? Ahí sí va a haber distorsión. Entonces ahí va a haber cierta diferencia, ¿no? Bien, pues ahora sí nada más finalmente multiplico desviación cuadrática por la frecuencia. Entonces, la frecuencia es la columna que está aquí segunda. Esta es la frecuencia. No vayan a equivocarse y agarrar la acumulada, porque entonces todo sale mal. Entonces lo hago 4, que es frecuencia, por desviación cuadrática de 1, da 4. Siguiente, 25, que es la frecuencia, por desviación de 0, da 0. Y la última, 1, que es la frecuencia,
por desviación cuadrática de 1, pues da 1. Y hago la suma y daría otra vez 5. ¿Sí lo ven? Da igual que esta. Y ya están mis columnas para el cálculo de la desviación estándar. Finalmente, ¿qué habría que hacer? Pues nada más sustituir. Sería raíz cuadrada de la sumatoria de x y menos x estándar cuadrada por frecuencia, que fue 5, sobre el total de datos, que fueron 30. ¿Estamos de acuerdo? Y con raíz cuadrada. Entonces, fíjense, sería 5 entre 30, ya lo había hecho, me da 0.17. 0.17, ya redondeado, extraído de raíz. A eso le saco raíz y me queda 0.40. 0.40. Esa sería la desviación estándar. Si se fijan, hay una cierta diferencia de 17 centésimas a 40 centésimas. ¿De acuerdo? Ahora, para que se expliquen qué es lo que significa eso, ahí les va con un dibujito. Lo que me está diciendo mi estudio, que si yo trazo una escala numérica, el promedio de personas que trabajan en ese grupo de 30 familias es de 2. Ese es el promedio. Y la desviación típica, tanto a la izquierda como a la derecha, según la media es 0.17. Y según el estándar es 0.40. Esa sería desviación hacia ambos lados. ¿Sí queda claro? Eso sería lo que me está explicando esa medida de desviación. Y listo. Ya quedaría mi tabla completita. Se las pongo así para que le saquen una captura de pantalla o que le saquen una foto. Y ya la puedo. Como quiera, esta clase va a estar grabada. La voy a subir a una plataforma o les comparto la liga y la pueden consultar. Bueno, paréntesis, hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? No, ¿verdad? Perfecto. Sí, profe. Sí. Por ejemplo, a mí en la columna que se eleva al cuadrado xy por menos la media, Ajá. a mí me salieron igual decimales. ¿Habría que redondear cada uno de ellos y para que finalmente no altere tanto la sumatoria final o qué procede ahí? Ahí, ¿por qué te salían? ¿En qué estudio hiciste que te salieron decimales? Ahí, vamos a investigar qué fue lo que... Bueno, me salieron enteros, pero con decimales. Eso es lo que quería decir. Ok. Pero, ¿y ese estudio de qué fue? Nomás para tener... De número de computadoras o laptops por familia. Ya entendí. No, ahí lo que pasó fue lo siguiente, mira, que tú en tu media que obtuviste, la tomaste con decimales. Por ejemplo, si aquí yo lo tomo como 1.9, la primera desviación sería 1.9 menos 2, me quedaría 0.1. ¿Sí está claro? Entonces, lo que hay que hacer para que no tengas ese problema, cuando tú saques tu media, que en ese caso fue 1.9, la redondeas a 2. Y entonces ya cuando saques las desviaciones, te va a quedar como lo hice yo aquí, que sería dato 1 es 1 menos valor central, que es 2. Porque tú como lo hiciste, pasó esto. Dato de la categoría 1 menos dato central 1.9. Y 1 menos 0.9 te da 0.1. Y si lo elevas al cuadrado, te da 0.01. ¿Sí me explico? Y todo se complica, porque todas las columnas, las últimas 4, salen en decimales. Entonces, para que no pase ese problema, lo que van a hacer es redondear el valor central a enteros. ¿Sí estamos? Sí, profesor, muchas gracias. Sí, de nada. Eso es lo que hay que hacer para que no tengamos... Buena pregunta, porque luego sale eso y pues bueno, pues ¿qué hago? Sería así la solución. Bien, pues ya estaría entonces ahí. Profesor. Sí, adelante. Solo en este caso salen iguales desviación y desviación al cuadrado, ¿verdad? O sea, solo como la subrayó,
como que se me... Sí, en este caso Como que me porque son confundí. ceros y unos. Pero en otros estudios, como el que hicimos el de la clase pasada, que era ¿qué? El número de hermanos, ahí creo que no fueron ceros y uno nada más. O sea, depende del estudio, ¿no? Pero si las desviaciones son ceros y uno, te va a salir igualito la desviación absoluta que la desviación cuadrática. Igualito. Solamente en ese caso. ¿Sí? A ver, vean, vamos a ver el estudio pasado, más para acordarnos. Es buena la pregunta. Ahí está. Vean, ese es el estudio pasado, que era el número de personas que trabajan, ¿se acuerdan? Número de personas, no, número de hijos por familia, perdón. Y vean aquí las desviaciones, aquí las tengo abajo. Aquí sí hubo más desviaciones. Aquí hubo desviación en la columna número 5. Desviación de 1, de 0, de 1, de 2 y de 3. Entonces vean, aquí obviamente sí ya hay, cuando es 0, 1, 0 y 1, las desviaciones absolutas y cuadráticas son iguales. Se las voy a mostrar aquí. Vean, estas tres, veanlas por favor, son igual que estas tres, porque al elevar al cuadrado no pasa nada. Pero cuando la desviación vale 2, que es esta, se la estoy con un círculo, al elevar al cuadrado se convierte en 4. ¿Sí lo ven? Cuando es 3, la desviación, al elevar al cuadrado se convierte en 9. ¿Sí? Entonces vean como ya cuando se separa de 0 y 1, ya el estudio ya tiene, ¿cierto? Y como quiera, fíjense aquí las desviaciones salieron muy parecidas. La estándar salió déjenme ver, ya no me acuerdo. ¿Cuánto fue? Déjenme ver. Aquí está, la media fue 0.66, que la redondeé a un hijo. Y la desviación estándar fue de 1,067. O sea, aquí sí hubo. Si lo trabajo a décimas o centésimas, sí hubo cierta variación de 0.66 a 1,067. Pero aquí yo redondeé a 1, o sea, enteros, ¿sí? Porque en este caso, pues dijimos, la desviación, lo más lógico es que la dejemos en enteros, porque cada quien dijo en sus casas que tenían un hijo, 2 hijos o 3 hijos en enteros, ¿no? ¿Por qué no hice lo mismo en el estudio que estamos haciendo? Porque si lo redondea entero, se redondea a 0. Vamos a verlo ahora ese otro caso para que vean. En este que estamos haciendo ahorita, en esta clase, déjenme ver, hijo. Ahí está. En este que estamos haciendo, si yo redondeo a enteros, no, espérense, ¿qué se estoy haciendo esto? Ese es el estudio pasado. Sí, espérenme, que abrí mal. Esto. No. ¿Qué me está haciendo? Ah, sí. Aquí está. Ese es el que estamos haciendo ahorita. ¿De acuerdo? Si yo redondeara a enteros la desviación media, que es esta, y la desviación estándar, que es esta, 0.17 en enteros sería 0. Y 0.40, como es menor que 0.5 en enteros, sería 0. Y a fin de cuentas quedarían igual en enteros. Pero sería, en este caso, como la desviación es muy pequeña, por esa razón hay que dejarla cuando menos a un decimal para que se vea que sí hay cierta diferencia entre la media y el estándar. ¿Sí está claro? Eso sería el razonamiento. ¿De acuerdo? Porque si no, dirían aquí en mi grafiquita, esta que les puse aquí, la media es de 2 hijos por familia y la desviación es 0. No es cierto. Hay una desviación mínima, pero la hay, que tiende a 0, eso sí, pero es mínima, pero sí la hay. Por eso mejor dejamos a 2 decimales, 0.17 y 0.40. ¿De acuerdo?
Bueno, y para acabar las desviaciones, hay otro concepto que vimos en la clase pasada, que es el coeficiente de variabilidad o de variación, que se representa con esta letra, que es una parecida a una B. Y ese es igual a la desviación estándar, que es sigma, esta es la desviación estándar, sobre la media aritmética. Entonces, en este caso sería la desviación estándar vale 0.40 sobre la media, que vale de 2. Y 0.40 lo divido entre 2, me daría 0.20. Y ese es un parámetro que me sirve para hacer comparativas entre varias poblaciones. ¿Sí? Mientras más grande sea este valor, mientras más crezca, lo que me va a estar diciendo es que hay más dispersión en los datos respecto al valor central. Más dispersión. ¿Sí está claro? Mientras más pequeñito, va a decir que los datos están más agrupados respecto al valor central. Eso es lo que me está diciendo. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces ahí está todo el estudio completito. De hecho, ya pueden acabar sus estudios, ¿eh? Yo creo que ya están listos para acabarlos. El examen ya quedamos, o si no, ahorita quedamos, que va a ser el día 10. El día 10 en 2 semanas. El día 10 y va a ser un estudio completito por categorías. Y para ese día 10 me entregarían en el Classroom la tarea de los 3 problemas por categorías. Si alguien dice, bueno, ¿cuáles son esos 3 problemas? A ver, se lo pongo aquí. Los 3 problemas serían estos. El de número de computadoras, que ya me estaba diciendo la compañera los datos. El de número de hijos por familia, es el otro. Y el de número de personas que trabajan en la familia del entrevistado. Esos 3 son para el primer examen. ¿De acuerdo? Y ese es el alcance. Van a tener que poner los datos ordenados. ¿De acuerdo? De menor a mayor. En 9 columnas para que quede bien presentadito. Punto número 2, calcular el rango y justificar si se usarán categorías o intervalos, que es el primer cálculo que hice yo. Si el rango sale menos que 20, usa categorías. Aquí va a salir menos que 20. Luego, paso 3, hacer la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados por categorías, que es la tabla que acabamos de ejecutar. Luego, calcular media aritmética, moda y mediana, que es lo que acabamos de hacer. Ya calculé media, ya calculé moda, ya calculé mediana. Luego, calcular desviación media y desviación estándar. Y el coeficiente de variación. La varianza ni se los dije, pero se los comento. La varianza es la desviación estándar al cuadrado. Y una vez para que quede aquí visto, se los comento. ¿Qué es la varianza? La varianza es lo que está aquí adentro de la raíz cuadrada. Esto que está aquí adentro. Alguien se le prendió el micrófono. ¿Quieren preguntar? Ay, ya. Disculpe, profesor, es que ya vinieron a pedirnos el equipo aquí al salón de clases. Ah, de veras, ¿verdad? Entonces ya nos están pidiendo que nos... Sí, sí, pues ahora sí que desconéctense. La clase va a quedar grabada. Ahora que esté grabada, yo les envío a en el Classroom en dónde va a quedar la liga para que la consulten. Ya casi acabamos. Nos faltan nada más las gráficas. ¿Sí? Ok. Pues muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. ¿Cuántos fueron al salón hoy? ¿Cuántos fueron? Bueno, ya no me llamo. Ok. Bien, pues para los que nos quedamos aquí en línea, vamos a acabar. Bueno, les decía, la varianza es el valor que está dentro de la raíz. Entonces aquí si les piden la varianza,
la varianza es igual a 0.17. Vean cómo coincide con la desviación media. ¿Sí? En este caso, porque las desviaciones fueron de 0 y 1. ¿Sí? Cuando son estudios donde los datos son muy alejados o alejados de 1 y 0, la varianza ni se usa porque se da un valor muy alejado, muy alejado. ¿Cuál es la más exacta o la más representativa? La desviación media. Esa es la más representativa. ¿Cuál es la que más se usa a nivel industrial, comercial, científico? La desviación estándar. Esa es la que más se usa. Aunque es la menos exacta, pero es la que más se usa. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿va? No, profesor, hasta el momento no. Bien, entonces vamos a acabar el problema para que quede grabado. ¿Qué nos falta de hacer? Estaba checando la lista. A ver, nos falta de hacer 3 cosas nada más. Nos falta de hacer la gráfica acumulada y calcular 3 percentiles. La de barras y la poligonal. ¿Sí? Y 2 conclusiones. Eso de las conclusiones es lo que uno quiera poner. Ahorita lo platicamos. Entonces vamos a acabarlo. Prácticamente ya estamos terminando. Voy a poner aquí la gráfica. La voy a hacer a mano alzada para no perder tanto tiempo. Pongo el eje de las Y. No va a quedar tan bien, pero tampoco tan mal. Eje de las Y son las frecuencias. Pongo el eje de las X. Eje de las X son los datos del estudio, que son las X, o el número de personas que trabajan por familia. ¿De acuerdo? Aquí voy a hacer la gráfica de barras, y también la poligonal. En un solo dibujo, las 2 gráficas. Comenzamos. ¿Cuál es la categoría número 1? Pues una persona trabajando. Para hacer la primera barra, vean, voy a hacer cada 2 rayitas, es una barra. Estas 2 rayitas sería la barra 0, porque es el origen, la cual no se usa en ese estudio. ¿Cuál es la que sí se va a usar? Sí se va a usar la barra 1, sí se va a usar la barra 2 y sí se va a usar la barra 3. Ahí se acaba, está muy simple ese estudio. Y en el eje de las Y van a ir las frecuencias, cuya frecuencia máxima es 25. Entonces, vean, para que me alcance, voy a hacer que cada rayita sea, a ver si me alcanza 2, 4, 6, 8, 10. No, no va a alcanzar. Cada 2 rayitas van a ser 10. Aquí es 10, 2 rayitas es 20 y una rayita es 25. La escala 1 la propone. Aquí porque me quedó un poco apretado, entonces la hice así. Y comenzamos. La primera categoría de 1, su frecuencia vale 4. Entonces, si la primera rayita vale 5, 4 es un poquito más abajo de 5. Entonces, la primera barra sería esta que estoy aquí mejorando. Esa es la primera. La frecuencia vale 4 en absoluto y en relativo vale el 13.3%. Ahí está ya. Se fijan, no tiene chiste. La categoría 2, su frecuencia se va hasta 25. Entonces esta se va hasta 25, subo hasta 25 y bajo a 0. Y esa sería la siguiente barra de la categoría 2. 25, ¿cuánto es? El 83.3%. Y la última barra, su frecuencia vale 1. Fíjense, casi queda pegada en el eje de las X. Vamos a ponerlo así. Ahí está. Esa sería la barra que quedó pequeñita. Y esta sería 1 de frecuencia y en porcentual sería el 3.3%. Y ya, se fijan, no tiene mayor problema hacer la gráfica de barra. Aquí ya se da uno cuenta de qué pasa. Lo que me está demostrando el estudio es que en las familias que se entrevistaron, en la gran mayoría de ellas trabajan 2 personas. ¿Qué tan gran mayoría?
el 83% o 25 familias. Si dijéramos, ¿cuántas familias son donde trabajan más gente? Solo en una. ¿Cuántos trabajaron? 3 personas. Muchas o pocas, el 3%. Si se fijan, ya la gráfica me dice toda la información bien ordenada. ¿Cuáles son las familias totalmente tradicionales? ¿A qué me refiero con totalmente tradicionales? Donde solo trabaja o el papá, una persona, o el papá o la mamá, ¿no? Pero solo una. Pues son 4 familias. Muchas o pocas, el 13%. 4 familias donde solo trabaja una persona y mantiene a toda la familia. Y vean, este estudio lo hice hace, creo que el año pasado, y me acuerdo que salió que en una familia trabajaban como 5 personas. Hasta les pregunté, oye, pues, trabajan hasta los hijos seguramente. Y pero aquí yo pensé que iba a salir más dispersión y no. 1, 2 y 3. Pero bueno, así es, así fue la muestra, ¿no? Bien. Y para acabar esta gráfica, localizo la parte central superior de cada barra. Ahí está la parte central y ahí está y ya que la ubiqué, simplemente uno con una poligonal. Ahí está la poligonal y esa sería la gráfica de polígono. Si se fijan, pues salió muy simple porque son bien poquitas categorías. ¿Sí? Y listo. Ahí serían mis 2 grafiquitas. Bien. ¿Dudas? Nada, ¿verdad? Y vamos a hacer la última gráfica, que sería la gráfica acumulativa. Vean, quiero hacerla que me quede grandecita. Ahí está. Ahí está para que se vea bien. Bien, hago la acumulada y con eso concluimos. Eje de las Y, que sería este vertical. Bueno, déjenme hacerla bonita con la regla, porque para eso está la regla. Para que les quede bien bonita ahora en la grabación. Entonces sería 90 grados, trazo el eje de las Y. Ahí está. Con más de trabajo, pero va a quedar muy bien esto. Ahí está. A 0 grados, el eje de las X. 0 grados, el eje de las X. Ahí está, 0 grados. Y lo pongo hasta acá, hasta abajo. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, ahí está. Listo. Eje de las Y van a ser las frecuencias, pero en este caso van a ser las frecuencias acumulativas. ¿Sí están de acuerdo? Y eje de las X va a ser mi variable de estudio, que ya quedamos que es número de personas que trabajan en cada familia. ¿De acuerdo? Ya estaría, ¿no? Bien. El eje de las Y va a ir hasta el 100% de los datos o hasta N, que en este caso fueron 30. Entonces, vean, la hice muy largo para que me quede bien la escala. Entonces, cada rayita van a ser 2. 2, 4, 6, 8, 10. Aquí es 10. 2, 4, 6, 8, 10. Aquí es 20. Y 2, 4, 6, 8, 10. Aquí es 30. ¿De acuerdo? Ahí están los 30 datos. Y ahora lo que voy a hacer es poner las categorías en el eje de las X. Ojo, en esta gráfica que es la acumulada, cada categoría en eje de las X es un punto. Aquí le voy a poner la gráfica acumulada. ¿De acuerdo? Entonces, el origen está reservado para el 0. Aquí sería 0. Voy a recorrer de 3 en 3 para que me quede no tan junta. Entonces, la primera sería una persona que trabaja. El segundo punto sería 2 personas. Y el tercer punto serían 3 personas. ¿Están de acuerdo? Lo que sí es que sea la misma separación para que sea una gráfica que lleve la misma escala. Y ya, entonces comenzamos a graficar. Me voy a mi tabla y veo categoría, aquí arriba a la izquierda, categoría 1,
frecuencia acumulada 4. Entonces ya está bien fácil. Como está cada uno es 2, aquí sería 4. 1 contra 4 da aquí. Siguiente, 2 contra 29 en acumulada. Entonces 2 contra, aquí es 28 y aquí es 29. ¿Sí lo ven? Y 3 se va contra 30. 3 se va contra 30. Ahí está. 3 contra 30. Pensé, aquí ya la regué. Es una antes aquí. Ahí está. ¿De acuerdo? Pongo los porcentajes. 3 es el 100% en acumulativa. 2 es el ¿qué? 2 es el 96.6. 96.6%. Y 1 es el 3.3. ¿No es cierto? 4 es el 13.3. 4 es el 13.3. ¿De acuerdo? Y ahora acuérdense, esto es muy importante. Esta gráfica no la pueden unir con un polígono, porque no me interesa sacar